Iniciamos entonces nuestro estudio, tal como se nos acaba de decir, el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a estar incursionando quizás un poquito algo de lo que ya se vio en el estudio anterior, ¿verdad? Que se vio el versículo 22 y parte del 23, pero que vamos a estarlo utilizando, dijéramos, hermanos, como un inicio de lo que queremos ver en esta oportunidad. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor y vamos a, en realidad, el pasaje central que vamos a estar estudiando compete al versículo 24 al 28. Pero si ustedes me conceden, quisiera que leyéramos desde el versículo 22 y quizás vamos a tomar hasta el versículo 26. La palabra del Señor nos dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, hablando de Pablo, subió para saludar a la iglesia y luego dice que descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, dice, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba, dice la Escritura, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Voy a leer hasta el versículo 28. Y queriendo él, es decir, Apolos, y queriendo él pasar a Acaya, que es lo mismo allá en Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Les invito, mis amados hermanos, que pudiéramos orar en esta hora para poder ser edificados por el Señor. Señor, queremos darte las gracias por habernos permitido alabarte y adorarte en nuestro devocional en esta noche. Mas ahora te pedimos tu bendición con tu Espíritu Santo para que tu servidor, Señor, no tenga obstáculo, ¿verdad?, para exponer con denuedo y con claridad tu santa palabra. Que tu bendición caiga también sobre los oyentes que de manera virtual están viendo y oyendo esta ministración. Bendice a mis amados hermanos y a cualquiera que pueda estar recibiendo esta enseñanza. Así te lo pedimos, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el título, ¿verdad?, que quisiéramos poder expresar en esta hora tiene que ver con el final del segundo viaje del apóstol Pablo, pero al mismo tiempo el inicio de su tercer viaje. Entonces vamos a estar viendo en esta oportunidad, ¿verdad?, esta parte que prácticamente el versículo 22 y 23 nos muestra, número uno, el final del segundo viaje, pero al mismo tiempo el inicio del tercero, ¿verdad? Aquí en esta parte que vamos a ver, dice el versículo 22, dice que, hablando de Pablo, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y llegó, dice, y descendió, y luego descendió a Antioquía. Pablo había estado en Éfeso, ese es nuestro contexto anterior, y vimos cómo los de Éfeso le rogaban y le pedían que se quedase, ¿verdad?
quiero decirles que Éfeso fue un lugar donde el apóstol Pablo estuvo enseñando por mucho tiempo. Diríamos que pudieron haber quedado fundados y establecidos en Cristo por las enseñanzas del apóstol Pablo. Y ahí prácticamente se queda Aquila y Priscila. Decide entonces el apóstol Pablo regresar desde ese lugar e ir hacia Antioquía. Recordemos que Antioquía es la sede, es la base, es de donde ha sido enviado el apóstol Pablo para que él pudiera predicar el evangelio, particularmente a los gentiles. Aunque recordemos que siempre el apóstol Pablo visitaba las sinagogas para poder compartir el evangelio primeramente al pueblo judío y pues como una segunda, dijéramos, responsabilidad a los gentiles. Pablo había estado en Éfeso, el cual Éfeso era el centro comercial también y el centro religioso de Asia Menor. Desde ahí prácticamente, hermanos, ¿verdad? Es donde él decide regresar. Y al regreso también lo que hace es confirmar algunas otras iglesias. Cuando llega a Antioquía, vemos en el versículo 23, diríamos nosotros, hermanos, que al regresar a Antioquía termina o damos por finalizado el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Que cómo y de qué manera no fue él utilizado, diríamos que grandemente. Allí estuvo Silas, allí estuvo Timoteo y pudiésemos decir también quien escribió el evangelio, el libro de los Hechos, como lo es Lucas, quien también escribió el evangelio según San Lucas. Ya en el versículo 23 dice las escrituras que después de estar allí, es decir, en Antioquía, dice que estuvo algún tiempo allí, pero entonces sale de ese lugar y comienza a recorrer por orden, ¿verdad?, lo que es la región de Galacia y de Frigia, por todas aquellas iglesias que Dios lo había utilizado para establecerlas, y prácticamente llega a ese lugar para, dijéramos, para fortalecerlas, para confirmarlas, ¿verdad? Es hermoso cuando dice aquí la escritura, dice que salió recorriendo, dice, por orden la región de Galacia y de Frigia, y dice la escritura, confirmando a todos los discípulos. ¿Qué tiene que ver con la palabra confirmar? Confirmar tiene que ver, hermanos, con aquellas vidas que en un momento dado verdaderamente dieron testimonio de creer en nuestro Señor Jesucristo, pero que pasado el tiempo, pues entonces se necesita averiguar y saber si verdaderamente estas vidas habían creído. Entonces el apóstol Pablo decide regresar y entonces ver si realmente estas vidas todavía permanecían en la fe. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Confirma y da testimonio de aquellos que verdaderamente han creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, hermanos, habiendo dicho esto, entramos a lo que sería el versículo 24. Esta parte del versículo 24 prácticamente nos identifica, a partir del 24 hasta el 26, nos identifica en ver a un servidor de Dios. Pero tanto, ¿verdad?, los versículos 23 y 24, logramos reconocer que aquí hay dos ministros del evangelio. Por un lado, el apóstol Pablo, saliendo de Antioquía, parte para Galacia, parte para Frigia, confirmando, como dijéramos, a los hermanos. Entonces, este primer ministro que identificamos en esta hora, diríamos que es el apóstol Pablo, quien a partir de este momento inicia lo que nosotros llamaríamos su tercer viaje misionero, ¿verdad? La primera parte del viaje consistió en visitar de nuevo a las iglesias, habiendo salido ya de Éfeso. Pero cuando llega a Antioquía y de ahí sale para Galacia y Frigia, podríamos decir que es a partir de allí que se podría considerar el tercer viaje misionero. Ahora, a partir de aquí quiero decirles que Pablo se encuentra solo.
Ya no lo vemos siendo acompañado ni por Timoteo, ni por Silas, ni por Aquila, ni por Priscila, sino que lo vemos prácticamente, hermanos, aquí, ¿verdad? En la obra misionera prácticamente le vemos solo. ¿Por qué? Porque hasta donde vemos las escrituras no se logra ver a nadie más que estaba con él. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, nos muestra, diríamos, su fidelidad al servicio del Señor. Como queriendo decir, bueno, no tengo en este momento quien me apoye, pero la obra del Señor tiene que seguir adelante, ¿verdad? Nadie, podríamos decir, lo podía detener, nadie podía detener al llamado que el apóstol Pablo había recibido. No lo podía detener ni el hecho de las comodidades de un hogar. Usted sabe cuánto en lo natural uno anhela no estar con la familia, estar, ¿verdad?, rodeado de sus seres queridos, de sus amistades, de aquellas personas que le comprenden. Pero el apóstol Pablo aquí lo vemos solo, en pos de aquello que Cristo nuestro Señor le había llamado. Así que ni las comodidades de un hogar, ni el amor de un ser querido, ni los familiares, ni los amigos le podían detener, ¿verdad?, para que él continuara la obra misionera, ¿verdad? Así que nada, ni las comodidades de un hogar, ni el amor de alguien. Pablo estaba tan ensimismado en llevar a cabo su ministerio que, a pesar de los peligros que pudieran venir sobre su vida, nada lo podía detener. Incluso nos damos cuenta en momentos de lo que hemos estudiado anteriores, como por ejemplo le sacaban de distintos lugares, le echaban fuera, y entonces diríamos que ni los obstáculos fronterizos era impedimento para el apóstol Pablo para continuar predicando el evangelio. Entonces aquí tenemos gran enseñanza. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, haciendo la obra del Señor, vamos a encontrar obstáculos de diferente forma. Obstáculos que tienen que ver con personas que se oponen, obstáculos que muchas veces tienen que ver con la carencia económica, obstáculos que tienen que ver, hermanos, con situaciones que muchas veces no se facilita para que se siga predicando el evangelio. Sin embargo, el creyente y el servidor del Señor, diríamos que debe de armarse de esa disposición de llevar y de terminar a cabo la misión que Dios le ha encomendado. Hace años yo vi una película, ¿verdad? Es una novela que tiene que ver con ¿cómo se llama? Este mensajero llamado Miguel Strogoff, allá en la época, ¿verdad?, de los zares de Rusia. Se dice que se le había encomendado una carta a Miguel Strogoff para que él llevara a cabo el cumplimiento de llevarla al ejército, mostrando de que realmente, ¿verdad?, el zar se encontraba bien y que todavía seguía gobernando. Pero para llevar esa carta tenía que pasar por distintos lugares donde todavía los enemigos, ¿verdad?, todavía ellos se encontraban en pie y que ellos podrían ser obstáculo, oposición. Por otro lado, también había la crudeza del invierno, donde había mucha nieve. Que entonces el zar dijo: necesitamos encontrar a un hombre que nada lo pueda detener, ni el clima, ni los enemigos, ni nada. Y entonces recomiendan que hay un hombre que verdaderamente él puede llevar a cabo esa obra. Su nombre, Miguel Strogoff. Y se le da a él la carta. Y la novela se desarrolla en mostrar los distintos obstáculos que esta vida enfrenta con tal de poder llevar la carta. Bueno, hay un punto en el que cae en manos de los enemigos y la carta él trata de ocultarla, la oculta, en fin. Hay un momento en que hasta, ¿verdad?, le intentan cegar sus ojos, pero
Miguel Strogoff en nada se detiene y finalmente cumple la misión. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de una novela, pero si habláramos del apóstol Pablo, diríamos que Pablo, hermano, es el Miguel Strogoff en el libro de los Hechos, que no hay nada que le impida, que no hay nada que lo detenga. Él está dispuesto a llevar el evangelio, no importando las adversidades. Entonces, al primero que identificamos aquí es al apóstol Pablo, ¿verdad? El propósito de Pablo prácticamente no era el de hacer amigos o experimentar una aventura. El propósito de Pablo, cuando él regresa, hermanos, de su viaje, ¿verdad?, y pasa por Antioquía, es de llegar a los discípulos y fortalecerlos en el Señor y continuar también con la predicación del evangelio. Algo que nos va a ocupar después de este estudio, donde vamos a comenzar a ver también cómo es que el apóstol Pablo continúa su tercer viaje misionero. Pero el segundo y gran ministro que encontramos en nuestro estudio el día de hoy, lo vemos aquí en el versículo 24. Él era un nuevo ministro que aparecía, dijéramos, en la escena de las misiones. ¿Quién era? Bueno, era un judío nacido en Alejandría, en una ciudad diríamos, de una ciudad muy cultural, muy educativa de aquel entonces, hermano, ¿verdad? Allí prácticamente se le considera como alguien que fue como un discípulo, no quizás un discípulo directamente de Juan el Bautista, pero el texto nos habla y nos dice de que había sido enseñado según las enseñanzas de Juan el Bautista. No creemos, hermano, y así lo dicen varios comentaristas, que realmente era un discípulo de Juan. De haber sido directamente un discípulo de Juan, bueno, entonces diríamos que ya es un hombre ya un poco avanzado de edad. Pero por otro lado, hermanos, diríamos que él hubiera conocido directamente a nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo Jacob, así como lo hizo Juan, que en un momento dado, Juan el Bautista dijo, he aquí, viendo a nuestro Señor Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado. Y dice que los discípulos en ese instante abandonaron a Juan y fueron en pos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Apolo hubiera sido uno de esos. No, aquí creemos, hermano, que cuando se dice que era discípulo de Juan el Bautista, creemos, hermano, que era discípulo de algún discípulo de Juan el Bautista o de vidas que en aquel entonces creyeron en Juan el Bautista, y que en este caso esta vida de la cual vamos a hablar en este momento llegó a recibir ese tipo de enseñanzas, ¿verdad? Nos referimos a Apolos. La escritura nos habla de esta vida, ¿verdad? Que si bien es cierto, él supo acerca de Jesús como el Cordero de Dios, tenía un problema, ¿verdad? Y es que él no conocía acerca de la muerte ni de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desconocía el poder que estaba encerrado en eso. Desconocía tampoco acerca de Jesucristo como nuestro único, como el Salvador del mundo. Obviamente que desconocía del Espíritu Santo como ese agente que viene a morar dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra vida. Apolos prácticamente lo desconocía. Veamos aquí la presentación de Apolos, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso. Recordemos que allí estaba Aquila y Priscila. El apóstol Pedro los había dejado allí. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y dice sus características: varón elocuente, y también dice poderoso en las escrituras. Es interesante. Hermanos, ¿qué podemos decir acerca de Apolos? Número uno, que hizo una visita aquí a esta iglesia en Éfeso. Lo podemos ver aquí, ¿verdad? En el versículo 23, acerca de esta iglesia en Éfeso.
Y entonces al versículo 26 vemos que ahí está Priscila y Aquila. Por otro lado, hermanos, más adelante vamos a ver que en el versículo 27 de nuestro texto, Apolos sintió el deseo de ir a Corinto. Aquí no aparece la palabra Corinto, aparece la palabra Acaya, pero es ahí en Acaya donde está Corinto, ¿verdad? Entonces visitó Corinto, también visitó Creta. Vamos a estarlo viendo más adelante, pero en Tito capítulo 3 y versículo 13 se nos habla cómo Apolos llegó a Creta. Pero hay algo bien interesante que vamos a reconocer aquí con la vida de Apolos. ¿Y qué es, hermano? Que Apolos fue una vida que fue muy, como dijéramos, recibida en la iglesia de Corinto. Y entonces, sin que él quisiera, hermanos, formó seguidores allí en Corinto. Es decir, que Apolos, hermano, después que estuvo en Éfeso, decide ir a Corinto. Corinto ya es una iglesia establecida. Sin embargo, con todo y eso, llegó a ser de gran bendición, de gran edificación. También recordemos que en esa iglesia no dejaba de ser frecuentada por judíos que no deseaban realmente creer en Cristo, sino continuar bajo los regímenes de la ley, que entonces Apolos más adelante nos dice que redarguía, defendía el nombre de nuestro Señor Jesucristo allí en Corinto. Entonces allí en Corinto, hermanos, prácticamente causó un problema que evidentemente él no lo quiso hacer. ¿Y cuál fue el problema? El problema es que hubo un grupo que prácticamente se decía: yo soy de Apolos. Ustedes recordarán la carta del apóstol Pablo allá en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 12 y capítulo 3 versículo del 4 al 6, donde se identifica a Apolos. Entonces, este tipo de grupo que se identificaba con Apolos no dejó de causar división, algo que por supuesto el apóstol, Apolos nunca quiso hacerlo. Pero allá, hermanos, se formaron. Y otros, hermanos, que la división es que Pablo dijo: algunos de ustedes dicen yo soy de Cefas, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pablo, y uno que otro dicen yo soy de Cristo. Pablo los amonestó y decía: ¿está acaso Cristo dividido? De ninguna manera. Pablo estaba diciendo: en Cristo somos uno solo, y a quien debemos de seguir es a Cristo, no a los hombres. Pero ese fue el problema que ocasionó, sin querer por supuesto, Apolos allá en Corinto. Bueno, mis amados hermanos, queremos incursionar en el texto y vamos a ver algunas características de la persona de aquí, de Apolos. ¿Por qué ver a Apolos? Bueno, número uno, porque está en el texto. Y no podemos obviar el texto, tenemos que estudiarlo. Número dos, porque hay cosas en la vida de Apolos que nos es modelo, ejemplo, para que también nosotros, hermanos, aprendamos de ese espíritu que había en Apolos. Bueno, veamos en primer lugar, la Escritura nos habla que era un hombre elocuente y se nos dice que era poderoso en las Escrituras. Leamos, por favor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y dice: varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este término de elocuente, ¿verdad?, en el griego es anerlogios. Pueden ustedes buscarlo, los estudiosos que les gusta estudiar pueden buscar en el diccionario Strong, es la palabra 3052 y 3056. Esta palabra anerlogios, que significa elocuente, prácticamente lo que nos está dando la idea es que era alguien que era erudito,
entendido, o sea que conocía. Y esto le daba a él seguridad. Cuando alguien tiene seguridad de lo que sabe y conoce realmente lo que ha estudiado, lo que ha leído, esto, mis hermanos, no deja de darle confianza y seguridad porque sabe de lo que está hablando, por lo menos según él, según su criterio. Esto le da a él elocuencia. Lo interesante aquí es que no era una elocuencia de tipo natural, no era un conocimiento natural, sino que esta elocuencia provenía o traía su fundamento en el conocimiento de las Escrituras. Recordemos que en aquel entonces todavía no existía el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si era poderoso en las Escrituras, significa que conocía muy bien las Escrituras del Antiguo Testamento. Quiere decir, hermanos, que era una vida que se había dedicado al estudio, ¿verdad? Por eso es que era poderoso en las Escrituras. Esto quiere decir que era una vida que realmente se había dedicado, ¿verdad?, de manera concienzuda, se había dedicado al estudio del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras. Esto desafía a la iglesia de hoy en día, desafía inclusive a los pastores, porque mis amados hermanos, hoy en día, bueno, podemos deleitarnos y gozarnos porque a través de los medios estamos conociendo vidas que realmente se ve que se han dedicado al estudio de la palabra, de las Escrituras. Y lo interesante es que no solamente ellos como pastores y servidores, sino que hay hermanos que componen la iglesia, pero que parece ser de que no son hermanos que se han conformado a solamente escuchar a un pastor, sino que ellos, aunque tal vez no han sido llamados a predicar la palabra, sin embargo han sido vidas muy responsables, porque hermanos, siendo creyentes y no pastores ni predicadores, saben argumentar las verdades, el contenido de lo que dice la palabra del Señor. Apolos, obviamente que no era un creyente que estaba sentado en una banca. Se ve que era una vida que había recibido un llamado en su corazón y se dedicaba a predicar la palabra. Y él era entendido en lo que se hablaba del Antiguo Testamento. Pero hay algo más puntual. Si bien es cierto, él era estudioso del Antiguo Testamento, parece ser, por lo que vamos a ver aquí más adelante, donde dice que él hablaba concerniente a nuestro Señor. Eso quiere decir que el estudio, el conocimiento que él había adquirido, tenía que ver en relación con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que nos da a entender es que conocía bien las Escrituras. ¿Y cuál es el desafío que tenemos nosotros? Hermano, que nosotros, mayormente los que nos dedicamos a servirle al Señor, somos y tenemos el desafío, cuando vemos la vida de Apolos, hacer vidas, hermanos, que realmente escudriñemos las Escrituras, paguemos el precio de estudiar, de inquirir, a tal punto, hermanos, que nos veamos como que fuéramos predicadores. Y ya no se diga los que somos predicadores. Esto me recuerda a ese pasaje del apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 5 en adelante. Dice que, hablando del atleta, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino que lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Somos llamados a estudiar las Escrituras, quien sea que tú seas. Tú me dirás, pero es que yo no soy pastor, yo no soy predicador, así que no necesariamente tengo que ser una vida que me entregue a las Escrituras. Mal apreciación. Si usted es un creyente que no está dedicado a predicar la palabra, eso para nada quiere decir que usted no debe de dedicarse al estudio de las Escrituras. Pablo le dijo allá, ¿verdad?, a Timoteo en capítulo 3, versículo 16 de su segunda carta, que toda la Escritura es inspirada por Dios.
Y dice, y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, fíjese, el hombre de Dios, no está diciendo los predicadores, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que no te confundas, mi querido hermano y hermana, que piensas de que solamente los pastores y predicadores son llamados a profundizar en las Escrituras. No. ¿Eres tú un diácono? Eres llamado a profundizar en las Escrituras. ¿Eres tú cualquier servicio que tú tengas en la iglesia? Eres llamado a hacer una vida que conozca las Escrituras. ¿Estás tú asistiendo a la iglesia? De igual manera. Entonces, Apolos tenía esa característica. Se dice que hablaba de manera elocuente, con energía y con fervor. Vea lo que dice la Escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, la palabra diligentemente, lo que concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, dice que hablaba de manera elocuente. Esto quiere decir con energía. Esto nos habla de, era fervoroso. Y lo otro que dice que hablaba concerniente al Señor. Como decimos, hermanos, Apolos tenía conocimiento acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque enseñaba acerca del Señor, pero era un conocimiento incompleto, ¿verdad? Como dijimos, algún discípulo de Juan, o quizás sus padres que habían conocido a Juan, le han de haber enseñado acerca de el Señor y acerca de lo que venía hablando el Antiguo Testamento. Así que esto decimos muy importante, porque quizás, hermano, Apolos era un joven, pero que había sido instruido. Aquí, por ejemplo, pudiéramos decir, es un ánimo y es una exhortación a los nuevos matrimonios. Puede que ya algún matrimonio ya el Señor le haya concedido de tener algún hijo. Otros quizás está en proyecto. Y otros, hermanos, ya tienen jóvenes y adolescentes. Sea cual sea el caso, nosotros creemos que Apolos fue instruido, quizás instruido en su niñez, quizás por los padres, o quizás, hermano, cuando Apolos asistía a algún lugar donde hablaban y enseñaban de las Escrituras y de Cristo. Lo que estamos tratando de decir es que había recibido instrucción. Así que, mis amados hermanos, nosotros como padres decimos que tenemos sobre nosotros, recae sobre nosotros la carga de ministrar y de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. En el Salmo 78 y en el versículo 6 dice en adelante, dice, para que lo sepan la generación venidera. Está hablando de la enseñanza del conocimiento de Dios. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso. Y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán, que se lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios toda su confianza, a fin de que no se olviden de las obras de Dios y que puedan guardar los mandamientos. Y también dice en el versículo 8, y que no sean como sus padres. ¡Qué tremendo! Que no sean como sus padres, que fue una generación contumaz y rebelde, generación que no se dispuso en su corazón ni que fue fiel para con Dios y su espíritu. Brevemente, un pequeño contexto. Está hablando a esta generación de aquellos padres que salieron de Egipto y que anduvieron vagando 40 años en el desierto, que ellos prácticamente no entraron a recibir la tierra prometida, pero quienes sí entraron fueron sus hijos. Entonces, esta palabra está dicha a esos hijos que fueron testigos de que sus padres fueron duros, contumaces, que no obedecieron ni entendieron, y entonces
A estos Dios les está diciendo, ustedes que lograron comprender y que pasaron a la tierra prometida, no se les olvide el de enseñarles el conocimiento de la palabra, de la ley, el conocimiento de Dios, que sus hijos guarden la palabra, para que no sean rebeldes como los demás. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir, hermanos? Como dice aquella escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, que no se apartarán de ellos. Hablo directamente a los que dan clases en escuela dominical. Desen cuenta, hermanos, el valor que tiene el que ustedes le enseñen a esos niños, porque no sabemos si va a salir un Apolos. No sabemos si va a salir allí alguien, hermano, que va a apreciar la palabra del Señor y que más adelante, con elocuencia y con vivaz, estará enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tú no sabes. Hubo una vez un hombre que, siendo maestro, ¿verdad? En aquel entonces, estamos hablando de los años 40, se me olvida el nombre, pero él daba clases. Y era en la época que los maestros utilizaban saco, corbata y sombrero. Entonces, cada vez que entraban sus alumnos, él se quitaba el sombrero y se lo volvía a poner. Cada vez que entraba un alumno, se levantaba el sombrero y se lo volvía a poner. Entonces sus colegas maestros le hicieron la pregunta, oye, ¿por qué te levantas el sombrero cada vez que tus alumnos entran al aula? Le dice, tú estás viendo a los alumnos, pero tú no sabes si uno de tus alumnos será el presidente de nuestra nación. Tú no sabes si alguno de ellos será un eminente juez, un eminente abogado, que entonces con mucho gusto yo me levanto el sombrero con la esperanza que de alguno de ellos habrá ser un eminente servidor. Mis amados hermanos, los que damos clases, los que predicamos la palabra, los que enseñamos las escrituras, no tengamos en poco a aquellos a quienes nosotros, el Señor nos da el privilegio de ministrar la palabra. Apolos quizás pudo haber sido uno de ellos, mis amados hermanos. Pero sigamos, el versículo 25 nos dice que Apolos era de espíritu fervoroso. La palabra fervoroso es el griego seón, y es interesante lo que significa esa palabra. La palabra seón significa alguien que está como caliente. Es decir, hermanos, es una vida apasionada, que cuando predica la palabra, hermano, está prendido, está encendido, y que lo hace con celo de Dios. Algunas veces, hermano, este tipo de predicadores son menospreciados, porque dice, ¿y por qué no nos da la enseñanza así como hablando, verdad? Como de manera normal. Es que, hermanos, cuando alguien realmente ama al Señor y ama la palabra, se encarna en la palabra. Y cuando quiere hablar de Dios, de aquel al quien ama o a quien sirve, y sabe quién es Él, mis amados, no puede hablar así de una manera fría, ¿verdad? Está bien cuando alguien tal vez es un maestro que está dando una clase de sociología, de verdad, de cultura, de historia, de matemáticas. Pero si va a hablar del Señor, hermanos, perdónenme, pero más bien aquí vemos nosotros a alguien con un espíritu fervoroso. Es lo que dice el versículo 25. Así que, hermanos, creemos que el discípulo del Señor debe de ser ferviente en el espíritu, sabiendo presentar la verdad de Dios, pero según el sentir que las escrituras nos lo presentan, ¿verdad? Usted puede ver, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en determinado momento se expresaba de manera ferviente. Viene a mi memoria ese pasaje de Juan, capítulo 7, cuando dice que en el último y gran día de la fiesta, dice que Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo,
si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Aleluya. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir más adelante los creyentes. Con denuedo, ¿verdad? Con espíritu fervoroso. Pedro, en un momento dado, hermano, en los tiempos de Pentecostés, allá en el capítulo 2, dése cuenta cómo es que Pedro habló ante la muchedumbre. Lleno del Espíritu Santo, habló con denuedo. Pablo, en el Areópago, hermanos, a todos los atenienses, y así, hermano, con denuedo. Es decir, hermanos, ¿verdad? Digo esto para mis amados hermanos que están discipulando. Cuando enseñen las Escrituras, hay un momento en que la Escritura debe de enseñarse con ese fervor, con esa expresión. No enseñar así como quien dice, pues hoy vamos a ver, hoy nos toca este tema. No, hermano, encarnarnos. Por eso debemos de anticipadamente ver qué es lo que vamos a compartir y pedirle a nuestro Padre que nos llene de su Santo Espíritu, ¿verdad? Hoy en la actualidad hay algunos hermanos que se quejan. La vez pasada estaba yo escuchando a uno, ¿cómo se llama? Un predicador que son de los que en este tiempo el Señor ha levantado. Y una de las cosas que él se queja, dice, yo hoy en día, dice, lamento algo de estos hermanos que tienen conocimiento profundo de las Escrituras. Evidentemente, dice, logran partir bien el pasaje. Dan una explicación clara del texto. Homiléticamente, dice, distribuyen muy bien el pasaje y la escritura. Pero cuando lo predican, dice, lo predican como que si estuvieran muertos. Así decía este hermano, se me escapa el nombre, pero otro día se los voy a compartir, hermano. Y este hermano, el pastor Lawson, puede usted buscar, y puede buscar en referencia a esto que yo acabo de decir. Predicadores muertos, que saben dividir la escritura, que saben citar el griego, el hebreo, el arameo, y hermano, que todo parece bien, pero la manera como lo hacen, él dice, el hermano Lawson, lo hacen como que si estuvieran muertos. Y él mismo hace referencia de aquellos pastores que dice que él aprendió, porque predicaban la palabra con fervor, con elocuencia. Y allí pone de ejemplo a Martin Lloyd-Jones. Pone también, bueno, a otros predicadores. Pero yo hay algunos que conozco. Por ejemplo, el hermano René Mejía me mencionaba a David Olford. Un señor ya grande de edad, todavía está vivo, hermanos, ancianito. Pero búsquelo usted y se dará cuenta cómo predica. Un hermano que predica con avivamiento en su corazón. Otro predicador que para mí predica así es John Wimber. Una vida llena del Espíritu Santo. También, hermanos, Sproul, esta vida que murió el año pasado. Hermanos que no solamente conocen y parten bien la Escritura, sino que se encarna y entonces le dan expresión a las Sagradas Escrituras. Por eso es que dice Eclesiastés allá en el capítulo 9 y versículo 10, todo lo que te viniere a la mano, dice, para hacerlo, hazlo, pero hazlo con todo tu ánimo, hazlo con todas tus fuerzas. Porque en el Seol, dice, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aunque tenemos la fe, mis amados hermanos, que después de muerto vamos a seguir sirviéndole a nuestro Señor. Aleluya. Iremos a servirle a nuestro Padre, hermano, sin dolores, sin enfermedad, sin achaques, sin cansancio, sino con gozo, con privilegio, seguiremos sirviendo a nuestro amado Señor. Aleluya. Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego
del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El que requiere, dice, aquello en lo que requiere diligencia, hagámoslo, decía Pablo, no perezosos, sino, como dice, ferviente en el espíritu, sirviéndole al Señor, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 11. Esta palabra hablando, dice que hablaba con denuedo. También es la otra palabra que vemos aquí en las Escrituras. Dice la Escritura, versículo 26, y comenzó a hablar, ¿cómo dice? Con denuedo, allí en Éfeso, en la sinagoga. Esta palabra no la puedo pronunciar, pero la pueden buscar. Cuando doy el número, hermanos, me refiero al diccionario Strong, que es el diccionario que nos habla el lenguaje original, ¿verdad? Es un diccionario que nos habla del griego, del hebreo y del arameo. ¿Y cuál es su importancia? Bueno, que sacamos la verdadera enseñanza de lo que estamos viendo en nuestro texto. Pero esta palabra no la puedo pronunciar, es muy... para mí que no conozco el lenguaje, pero es la palabra 3954 en el diccionario Strong. Hablaba con denuedo. ¿Qué quiere decir esto? Con conocimiento de lo que estaba hablando. Y esto le traía a él confianza. Esto es algo, mis amados, que un servidor debe de tener, ¿verdad? Y es denuedo, sin dejar de buscar el rostro y la presencia de nuestro Dios. Porque hay vidas que tienen denuedo, porque conocen, saben y lo enseñan, pero no sentimos la presencia de Dios en su vida. Por lo menos para mí ese es mi desafío. Señor, ayúdame que no solamente enseñe la palabra, sino dame la gracia de que tú aparezcas en medio de todo eso. Así que, hermanos, las personas que nos van a oír, ellos van a notar que o si solamente estudiamos la palabra, o si somos vidas que también somos vidas de oración y que estamos delante del Señor. Todos los discípulos del Señor que vemos en las Escrituras, todos los llamados al ministerio, el libro de Hechos nos muestra que lo hacían con denuedo. Por ejemplo, Pedro y Juan, allá en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 13, dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, la gente se maravillaba y reconocían de que ellos habían estado con Jesús. De ahí venía también el denuedo, la elocuencia de haber estado con nuestro Señor Jesucristo. Y así más adelante, hermano, pasajes que hemos estado estudiando, como Hechos capítulo 13, versículo 46, donde Pedro y Bernabé dice que hablaban con denuedo en las distintas sinagogas donde iban. Y la palabra del Señor era recibida. Otra característica que tiene Apolos, lo vemos aquí en el versículo 26, y era, hermanos, algo que todos nosotros lo necesitamos: humildad. Vea por favor conmigo en el versículo 26. Dice que, y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Y qué hizo Apolos? Resistirse. Decirle: ¿y ustedes quiénes son para enseñarme a mí, que yo he sido discípulo y enseñado directamente de Juan el Bautista? Vemos una vida, hermanos, que a pesar de que era de espíritu fervoroso, elocuente en las Escrituras, mi hermano, tenía una característica que necesitamos todos, y es la humildad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, diríamos que es de considerar qué tipo de persona era el apóstol Pablo. Hermanos, era una vida, ¿verdad?, que venía prácticamente, hermanos, de este lugar donde había pues elocuencia, de donde realmente, hermanos, estamos hablando que venía de Alejandría, ¿verdad? Se dice que
una de las mayores bibliotecas y más de mucho conocimiento estaba allí en Alejandría. Y sin embargo, hermanos, aunque él venía predicando con gran elocuencia, hermanos, tenía esta característica, que él podía dejarse ser corregido. Hermanos amados, muchas veces nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero no pierda la humildad, no la pierda. Que cuando usted es corregido, en lugar de molestarse o de enojarse o de oponerse, ¿sabe qué haga? De gracias. Dígale, gracias mi hermano, gracias mi hermana por decirme lo que me está diciendo. Y por supuesto, pues usted va a juzgar más adelante, va a investigar si aquello que le están corrigiendo es así o no es así. Pero por el momento, recíbalo, hermano, recíbalo. Apolos lo recibió. Entonces se dejó corregir, ¿verdad? Y yo creo que aquí tenemos una gran enseñanza, por lo menos para mi vida. Y es que un verdadero discípulo va, ¿verdad? Puede que llegue a ser fuerte, pero ¿sabe cómo va a llegar a ser más fuerte todavía? Cuando manifieste humildad y se deje enseñar. Nuestro Señor nos dijo allá en Mateo capítulo 23 y versículo 2: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué dice? Bueno, será enaltecido. Así que, hermano, con esto concuerda lo que Pablo dijo ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3, cuando dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que aquel que debe de tener. Entonces, ¿qué debe de hacer? Bueno, dice Pablo, piense de sí mismo, pero piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Más adelante Pablo tendría que decir allá en Filipenses que nada hagáis por contienda ni por vanagloria, sino, dice, antes hacerlo, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Bueno, ¿qué más podemos aprender aquí de Apolos, hermanos? Al igual que el mismo sentir de Pablo, fiel en querer cumplir su ministerio. Vea lo que dice el versículo 27. Y dice, y queriendo él, o sea, ya se dio cuenta que allí en Éfeso no era cualquier tipo de gente que estaba allí. Yo creo que Pablo dijo, si aquí está Aquila y Priscila, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy y sigo predicando el evangelio por otro lugar. Y dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos, es decir, Aquila, Priscila, y yo me imagino la congregación de Éfeso, le animaron y por otro lado hicieron una carta. ¿Qué es esa carta? Una carta de recomendación. En otras palabras, le estaban diciendo a Apolos, ok, tú vas a ir a Acaya, ahí está la iglesia de Corinto, ve con esta carta, ¿verdad? Eran cartas de recomendación y es lo que realmente, hermanos, se hacía en aquel entonces, y creo que es la ética con la que se debe de hacer hoy en día. Hay veces que hay hermanos que andan brincando de iglesia en iglesia y los pastores, con tal de aumentar su feligresía, le reciben, ¿verdad? Ah, entonces usted ya no está en aquella iglesia. Bueno, entonces véngase. Y así también los predicadores. Pero hermanos, aquí es donde decimos, es necesario que haya referencia, cartas, a menos de que usted conozca de dónde viene y que usted sabe que le conoce. Bueno, pero esto quizás es algo que podríamos hablar más adelante. Pero Apolos ardía en cumplir su ministerio, en ayudar y en servir a otros creyentes en otro lugar, o de llevar el conocimiento de Cristo a aquellos a quienes no se les había predicado. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que prácticamente Apolos
se fue a la iglesia de Corinto. Allí estuvo predicando, no sabemos cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que fue de gran provecho a la iglesia en ese lugar. Veamos lo que dice el versículo 27 y 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegando él allá, ¿qué dice, hermanos? Dice que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, aleluya, que Jesús era el Cristo. Hoy sí, ya estaba alineado. Ya tenía el conocimiento preciso y exacto acerca de nuestro Señor Jesucristo, y que con denuedo hablaba acerca de nuestro amado Señor. Pero, hermanos, eso usted puede ver de cuánta bendición fue que hizo un grupo allá en Corinto, y que algunos se identificaron y hasta decían: yo soy discípulo de Apolos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Pablo decía: miren, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Capítulos anteriores, en el capítulo 1, estaba diciendo: yo, dice, me he dado cuenta, le decía Pablo a los corintios, que ustedes están divididos. ¿Por qué? Dice, porque algunos de ustedes andan diciendo: yo soy de Apolos, o yo soy de Cefa, otros yo soy de Pablo, y otros andan diciendo: yo soy de Cristo. Mis amados hermanos, en la carne nosotros podemos hacer diferencias, y podemos tomarnos algún líder, olvidándonos que somos llamados a seguir a nuestro Señor Jesucristo y a luchar por lo que sería la unidad. Pero ya esto lo hemos hablado anteriormente. Lo que sí queremos decirle, hermanos, es que Apolo llegó allí a Corintio. Y entonces Pablo lo que está diciendo es: nosotros nos debemos realmente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dijo Pablo allá en Colosenses capítulo 1, estamos terminando, versículos 28 y 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todos los hombres. Por lo cual también decía Pablo: yo trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Como queriendo decir, aquí no tenemos que reconocer ni carne ni sangre, sino de aquel que viene toda la capacidad, de donde se origina todo poder, toda habilidad, toda gracia, todo de nuevo. Poder decir que todo tiene su origen en Dios y en su Hijo Jesucristo. Qué gran enseñanza aprendemos de la vida de Apolos. Una vida que reconoció que no sabía todavía con precisión y exactitud, pero se dejó enseñar. Tuvo la humildad de ser corregido. Y después, hermano, ser una vida de gran bendición. Así que Dios nos dé esa gracia. Número 1, hermano, que seamos responsables. Puede que usted no sea pastor ni alguien que enseñe en una iglesia así, en el púlpito, pero eso no quiere decir de que usted no debe de ser responsable en inquirir en las Sagradas Escrituras, buscar la manera de estudiarlas, de profundizar en las doctrinas y en las verdades que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Por otro lado, mis hermanos, si usted se dedica a la predicación de la palabra, que usted sea una vida, al igual también es un desafío para mí, que seamos llenos del Espíritu Santo, para que con denuedo, pero también con fervor,
con corazón ardiente, enseñemos y ministremos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Que en todo esto Dios nos dé de su gracia. Vamos a orar y pidámosle esta bendición al Señor. Señor, gracias por la enseñanza que tú nos has dado en esta hora. Señor, también al ver el ejemplo y el modelo de otras vidas que te han servido siendo antecesores de nosotros, Señor, han dejado huella y han dejado ejemplo y nos ayudan hoy en día para pedirte y solicitarte que puedas traer en nuestros corazones el mismo sentir, el mismo deseo de que así como te sirvieron ellos, también te sirvamos nosotros. Perdónanos, Señor, cuando no te hemos servido, y quizás es lo más cuando no te hemos servido como tú mereces ser servido. Te pedimos que nos perdones, pero al mismo tiempo que nos des de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.